Siguen las fuertes críticas tras declaraciones del presidente en la conferencia de prensa. Se especula que la mina nunca dejó de operar aquí en Panamá y siguen las manifestaciones por el CENIAF. La verdad que no había tenido oportunidad realmente de comentar un poco sobre las declaraciones que dio el presidente la semana pasada, y la verdad que a mí de alguna forma me despertó todas las alertas posibles de cómo es posible que tenemos un presidente que simplemente de manera muy, por así decirlo, soberbia, es capaz de decir que una potencia, en este caso, que utiliza el canal de Panamá, básicamente casi que un 60%, es capaz de decir que en este caso él como mandatario, él tiene totalmente libertad para pensar por todos nosotros y decir que básicamente no le interesa o simplemente, por así decirlo, menosprecia o minimiza un poco lo que hace la labor, en este caso, de un país como o una potencia como lo es China, a través entonces de las conferencias que deja los jueves. La verdad que demasiado, por así decirlo, alarmante, por no decir otra palabra, de que básicamente el señor Molino es capaz de decir básicamente estas declaraciones a voz populi, como si básicamente todo el país pensara de esa forma. La verdad que deja mucho que decir, y deja mucho que decir que básicamente a nivel diplomático esté sucediendo esto. Entiendo de que China respondió de una forma bastante contundente también, así que la verdad que no sé si a él, no sé de qué forma lo asesoran, no sé si realmente lo asesoran realmente antes de él dar algunas declaraciones, pero ciertamente deja mucho que decir del actual, por así decirlo, del actuar que está haciendo el actual gobierno, y básicamente que a 2 años las cosas que están sucediendo en el país, y a 2 años cómo sigue el país. Básicamente esta semana volvieron los estudiantes a la escuela. Entiendo de que básicamente, nuevamente, o sea, el gabinete que tiene el actual presidente como ministros, o sea, cuál es la real efectividad que están teniendo estas personas. Vemos de que el gabinete de Molino básicamente maneja miles y miles y miles y miles y miles y miles de millones de dólares, y en 2 años ¿qué han hecho realmente con todos esos miles de millones? La deuda que hemos tenido se ha incrementado inclusive a miles de millones, y el país, muchas personas consideran de que el país sigue igual, el país se ha quedado, por así decirlo, en un congelamiento económico en el que no entendemos cómo es que reportan miles y miles y miles, millones y millones y millones de miles y miles y miles de millones, y el país sigue igual. Entonces el país sigue igual, y de alguna forma lo que proponen es simplemente que si tú sales a protestar con máscara o sin máscara, te pueden de alguna forma judicializar, te pueden hasta meter 5 años preso. Entonces la diferencia y la incongruencia que tenemos con este gobierno, en el que básicamente en lugar de hacer cosas realmente a beneficio del país, vemos de que simplemente la deuda se ha incrementado, los miles y los miles y los miles y los millones y los millones y los millones pasan por todos los ministerios, y realmente quién les cuestiona o quién les fiscaliza lo que están haciendo. Entonces los que deberían hacer todos estos cuestionamientos y citar a los ministros a la asamblea, vemos de que básicamente los que deberían estar, por así decirlo, o no asisten porque no van a la asamblea, cobran y no trabajan, o simplemente hacen leyes que es lo que, por así decirlo, le dice el jefe, o le dicen los jefes, y todos como filita hacen todo lo que le diga el jefe o los jefes en la asamblea. Entonces vemos de que la realidad política que tenemos es que ahorita el ejecutivo con todos esos ministros simplemente se pasan la plata de los miles y los miles y los millones por todos lados, y simplemente el país sigue igual, no se sabe qué se han hecho con ese dinero. Y en la asamblea, que básicamente los mismos de siempre simplemente le siguen la línea y aprueban leyes que básicamente benefician lo que sea que ellos quieran hacer, en este caso traspasos de presupuesto, en este caso ahora vemos de que incluso hoy se dio algunas conversaciones en algunas comisiones de incluso proponer leyes que beneficien actos de corrupción. O sea, ¿en qué realidad estamos viviendo aquí en Panamá? En que simplemente aquí, en lugar de que tú hagas, por así decirlo, el bien común, lo que hace es que haces cosas para tapar casos de corrupción que han sucedido a lo largo de todos estos años. Sin embargo, las mismas personas de siempre, como vemos, simplemente cobran y no trabajan y ni siquiera van a la asamblea. Entonces, nuevamente, creo que da para cuestionarse bastante cuál es la real labor que están haciendo. Tienen 2 años y las cosas siguen igual. La verdad que aquí es donde realmente debemos preguntarnos cuál es la real situación y cuáles son los líderes o los políticos que tenemos a cargo, y el rumbo que está tomando el país con estas declaraciones que incluso dan, y, por así decirlo, sin ningún tipo de, por así decirlo, o pensar alguna consecuencia de lo que pueda causar estas declaraciones que dan a nivel, por así decirlo, nacional. Entonces, básicamente dan estas declaraciones, el gobierno chino arremete con afirmaciones bien contundentes,
Y ahora entonces, como comentaba, básicamente ahora sobre la mesa está contemplar el tema de la mina. Señores, aquí tenemos que prestar la atención porque si bien es cierto, por 30 años casi que nos daban migajas, o por no decir otra cosa, o centavos versus todo lo que se llevaban en cobre, oro, plata, etcétera, aquí es donde realmente debemos cuestionarnos qué es lo que vayan a hacer ahora con el tema de la mina, porque si pretenden abrirla en julio, la verdad que aquí yo no entiendo cómo aquí no se respeta un fallo de una Corte Suprema, no entiendo en este caso cómo es posible que si en 30 años no hicieron nada con esa mina a nivel de país o a beneficio del país, ¿qué nos hace pensar que ahora sí lo van a hacer? El gobierno pasado, en teoría, le dieron 700 millones de dólares. ¿Qué se hicieron esos 700 millones de dólares? ¿Qué hizo el PRD en el gobierno de Laurentino Cortizo con esos 700 dólares que en teoría le había dado la mina? Porque no fueron 500. Si recordamos bien, habían hecho un comunicado que eran 700 millones que la minera Panamá le iba a dar al gobierno al gobierno de Panamá en ese tiempo, antes de que salieran del gobierno. Y no fueron 500 realmente, eran 700 millones. ¿Qué se hicieron esos 200 millones que nadie cuestionó y nadie se pregunta? Y simplemente aquí la gente olvida lo que sucede. Entonces, ¿qué nos hace pensar que ahora con estas negociaciones o estas comunicados que quieren hacer de que van a abrir la conversación de la mina en julio, va a cambiar algo? Entonces aquí vemos de que personas certifican de que nunca dejó de operar, que la mina sigue operando. Aquí vemos fotos de estos movimientos que se dan al interior de esta cantidad de llantas y este tamaño. Esto básicamente, ¿para dónde va esto? ¿Esto para dónde va? El tamaño que tiene estas llantas, ¿para dónde va eso? Si es verdad lo que dicen algunas personas, que la mina está operando, entonces la verdad que es bastante alarmante, como aquí simplemente no se respeta ninguna parte, por así decirlo, judicial, y aquí simplemente la justicia es un chiste, y básicamente aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Así que realmente es para cuestionarse todo esto que está sucediendo a nivel país. La verdad que no entiendo cómo todavía al señor Gerardo Solís no lo han llamado capítulo. Entiendo de que él fue uno de los que incluso propuso todo lo que ha sucedido con el tema de los puertos, el tema incluso de la mina. ¿Cómo es posible que aquí simplemente se pasaron miles y 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 miles de millones de dólares en el gobierno pasado que pasaban por Contraloría y este señor simplemente sigue, por así decirlo, libre sin ningún tipo de consecuencia? La verdad que aquí es en donde vemos la realidad ahora panameña que tenemos a nivel judicial y la realidad política también, porque simplemente vemos de que por todas estas tramoyas la justicia o simplemente te da casa por cárcel o simplemente no te hace absolutamente nada más que darte casa por cárcel. Así que bueno, entiendo de que básicamente con todo lo que está sucediendo al CENIAF va a haber más manifestaciones esta semana. Entiendo de que básicamente mañana también van a haber algunas manifestaciones en contra de lo que está haciendo el CENIAF con los casos que hemos visto de los albergues. La verdad que es parte que hemos visto también que simplemente aquí el gobierno, de nuevo como comentaba, el gobierno se tapa los ojos para ciertas cosas, pero las cosas que realmente debería prestarle más atención, en este caso ahora, dejando un poco la parte, por así decirlo, política, económica, vemos que tenemos un problema social muy grande en el que básicamente niños en albergues no se sabe el paradero realmente, las familias llegan y entonces van y preguntan dónde están sus niños, sus hijos, por así decirlo, y el CENIAF no da declaraciones. Ahora con estos escándalos en los albergues, la verdad que bastante grave lo que está sucediendo a nivel de CENIAF. Yo personalmente he ido a algunas manifestaciones y realmente he escuchado testimonios desgarradores de madres que ni siquiera saben dónde están sus hijos. Aquí en el perfil he dejado algunos videos también de parte de lo que fueron las manifestaciones. Si te gustaría ver parte de lo que fue estas manifestaciones, entiendo que estas semanas van a seguir. Así que realmente aquí es donde tenemos que prestar atención a todas las cosas que están sucediendo a nivel país. Ahora solo, digamos que, o sea, ahora con el tema del CENIAF que también está sobre la mesa. Así que bueno, comenta qué te parece. La verdad que estas son las cosas que están sucediendo a nivel general. La verdad que si te gustaría, y en este caso comentar un poco lo que está sucediendo, comenta acá qué ves sobre esta situación que está pasando en Panamá. Esta semana iniciaron las clases, el Meduca con todo lo que gastan. Vemos de que el Meduca es básicamente como quien dice la cúpula en el que se da todo el dinero a todos los ministerios. La verdad que aquí es donde debemos preguntarnos realmente cuál es la realidad política que tenemos con todos estos ministerios, todas estas personas a cargo de los ministerios y estas declaraciones que dan en las conferencias. Ahora el presidente actual diciendo que básicamente, por así decirlo, no le interesa lo que sea que haga China y que si China hace algo, él simplemente dice que él está preparado porque aquí Panamá básicamente no dependemos de nadie y aquí simplemente entonces en este caso vemos de que las cosas que se están moviendo a nivel geopolítico. Entonces, si tú dices que un país sí, otro país no, Estados Unidos se quiere meter, pero China ahora
En este caso, no entiendo no entiendo de cierta forma lo que están apostando con estos comentarios que hacen y básicamente ya vimos que China respondió y aquí en Panamá básicamente los diputados de Estados Unidos vienen acá a Panamá. La verdad que son cosas que realmente debemos prestar atención. Así que comenta qué te parece acá. Me gustaría leer tus comentarios sobre todo lo que está sucediendo con estas declaraciones que hacen y lo que sucede aquí en Panamá.